a sus salas. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que estamos llevando a cabo aquí con la clase de adultos. A ver si Jairo me puede ayudar con la presentación. Y estamos estudiando a Jesucristo, el Hijo Eterno, lo que normalmente se conoce como Cristología. Estamos estudiando a la persona de Cristo, su carácter, su obra, su ser. Y quisiera, si es que alguien me pudiera ayudar, para que entre todos refresquemos nuestra memoria, qué es lo que hemos visto acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que hemos conversado hasta el momento? A ver, Jairo, si me puedes ayudar con la siguiente. Comenzamos este estudio de Jesucristo. Nuestro hermano Walter nos presentaba esta diapositiva en donde aparecen algunos nombres con los cuales se puede encontrar a Cristo en las Escrituras, algunos títulos. Y luego de presentarnos, y esto lo hizo a modo de introducción, comenzamos a estudiar la preexistencia de Jesús. No sé si se recuerdan que estuvimos viendo un término en específico, teofanía o cristofanía, ¿cierto? Las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y luego de eso estuvimos avanzando un poco más. Estuvimos viendo un tema bastante interesante la semana pasada. No sé si alguien se recuerda. Es importante hacer este ejercicio de recordatorio porque el cerebro es un músculo y lo ejercitamos al intentar recordar. Y bueno, la semana pasada se estudiaron dos términos. La siguiente, por favor, Jairo. Dos conceptos importantes que se extraían de Filipenses capítulo 2. Uno de ellos era kenosis y el otro, no sé si alguien me puede ayudar. Jairo, ¿no? Por favor. Unión hipostática. Ahora quizás un poco más difícil, si es que alguien me podría ayudar definiendo estos términos o al menos compartiendo lo que entendió acerca de estos dos conceptos, la kenosis y la unión hipostática. Ya, son términos bien teológicos, pero si usted estudia a la persona de Cristo se va a encontrar con estos términos y es importante que pueda entenderlos. La kenosis hacía referencia a aquel término que aparece en Filipenses capítulo 2 cuando dice que Cristo se despojó de sí mismo. Y ese despojo viene de esa palabra, de keno, y la kenosis normalmente se entiende como el vaciado o el vaciamiento. Y habían ciertas definiciones que se compartían la semana pasada. Podríamos afirmar que Jesús limitó o restringió el ejercicio libre de sus atributos cuando estuvo aquí en la tierra, cuando se encarnó. Y es por eso que tuvo limitaciones humanas, ¿verdad? Y su gloria también estuvo de cierta manera limitada. No se despojó de ella, no dejó de ser Dios, pero sí hubo una kenosis, un despojamiento, un vaciamiento. Es interesante entender, y si es que uno sigue navegando y profundizando en esas aguas, son bastante profundas, si es que alguien quiere seguir adentrándose en lo que es la kenosis y qué es lo que sucedió en la encarnación de Jesús. Y ahora otro término que se compartió, y esto fue al final de la clase de la semana pasada, que quizás no alcanzamos a ver de manera extensa, pero sí se mencionó algo, fue la unión hipostática. No sé si alguien quizás retuvo algo con respecto a eso, se mencionó, se definió, pero no se profundizó. Jesús 100% hombre y 100% Dios. Una doctrina, una verdad fundamental para lo que nosotros creemos hoy. Y hoy día vamos a estar en esta mañana meditando acerca de este segundo concepto y terminando de abordarlo dentro de la medida de lo posible de esta clase, la unión hipostática. Vamos a poder entenderlo un poco mejor
y por sobre todo entender por qué es relevante, por qué es importante que Jesús sea 100% hombre y 100% Dios. ¿Y de dónde viene este término? Bueno, cuando uno estudia la palabra de Dios se puede encontrar con la persona de Jesús, es evidente que está ahí. Y como ponía en la diapositiva anterior, la persona de Jesús aparece con diferentes títulos. Y algunos títulos son Señor, Salvador, Mesías, la verdad, Dios, Hijo de Dios. Son títulos que todos conocemos, la palabra bastante clara en llamarle de esta manera a Jesús, y de cierta manera estos títulos revelan su naturaleza. No sé si se recuerdan cuando estudiamos los nombres de Dios y entendíamos que estos nombres expresaban y revelaban un poco más de quién es Dios, ¿cierto? Jehová es sanador, es proveedor, Jehová de los ejércitos, nos decían algo de Dios. Bueno, los títulos de Jesús igualmente hablan acerca de quién es Él. Y los títulos que aparecen a su derecha nos hablan bastante de que Jesús es Dios. De hecho, cuando a Jesús se le llamaba Señor, se le estaba poniendo a la altura, ¿verdad?, de una deidad. Al César se le llamaba Señor y era considerado una deidad. Entonces, cuando a Cristo se le llamaba el Curios o el Señor, se le estaba poniendo a esa altura. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Este ser es un ser divino. De hecho, cuando se le llama, solamente mencionando el último nombre, Hijo de Dios, y eso lo hemos mencionado varias veces aquí en esta clase, también igualmente se le está diciendo que, ¿sabes qué? Tiene la misma naturaleza de Dios. Él es Dios. Y de hecho, esa fue una de las razones por las cuales se quería matarlo. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces es bastante claro en las Escrituras que sabes que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y los evangelios son bastante enfáticos en poder revelarnos esa verdad. Ahora, cuando alguien va a la Escritura, quizás sin conocer nada de Jesús, ya se da cuenta que Jesús es Dios, pero también ve que a Jesús se le llama de esta forma, como sale ahí en la segunda columna a la izquierda. Se le llama siervo, nazareno, hijo de David, hijo del hombre, el postrer Adán, abogado, hermano. Entonces hay dos realidades innegables. Jesús es Dios, pero Jesús también es un hombre. Y esos títulos son títulos humanos. Y si uno comienza a meditar, efectivamente, pareciera que fuera difícil conciliar estas dos verdades. Cómo este mismo Jesús puede ser el Señor, pero también puede ser un siervo. Cómo este mismo Jesús puede ser el Salvador, pero haya nacido en Nazaret, haya sido un nazareno, dice la palabra de Dios. Cómo Jesús puede ser un hijo de David, un hijo de un hombre, sí, un gran rey, pero al final del día un hombre. De hecho, se le menciona que es el Hijo del Hombre. Ese término es de una profecía del libro de Daniel y se confirma en la persona de Cristo, ¿verdad?, en los evangelios. El Hijo del Hombre es Jesús. Y de hecho se le llega a llamar el postrer Adán. No sé si alguien me puede ayudar leyendo 1 Corintios 15:45. Se hace un contraste entre la creación del primer hombre, aquel Adán, aquel hombre que nos representó a todos ahí en el jardín y que cayó. Y por esa representación y porque nosotros estábamos en él, bueno, toda la humanidad cayó con él. Bueno, a Jesús se le menciona que él es el postrer Adán. Y de hecho él viene a representar a aquellos pecadores que pongan su fe en él en la cruz. Pero igualmente sigue llamando la atención que es un título humano. Como Adán era un ser humano, se llama a Jesús el postrer Adán. Entonces hay dos realidades claras en las Escrituras. Si alguien estudia la Biblia se va a dar cuenta de esto. Jesús es una deidad, es Dios, y Jesús es un hombre. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué podríamos concluir entonces de Jesús? Bueno, para poder explicar esta verdad se ha acuñado esta terminología. Se ha llamado que en Cristo se afirma que en Cristo hay una unión de dos naturalezas, de la naturaleza humana, de la naturaleza divina, cohabitando en solamente una persona. Y a eso, y esa definición quizás más técnica, se le llama unión hipostática. La unión en una persona de dos naturalezas.
la naturaleza divina, la naturaleza humana, en una sola persona. En una sola persona. Y ahí quizás están las definiciones que normalmente conocemos y nosotros afirmamos que Jesús es Dios hombre. Eso es cierto. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y explicar el ser de Jesús de esta forma mantiene en alto su deidad y mantiene igualmente en su lugar su humanidad. No exalta su humanidad ni tampoco menoscaba su deidad. Ahora quiero ser bien enfático. Esta verdad no afirma que Jesús exista en dos personas. Es solo una persona con dos naturalezas, divina y humana. Si Jesús existieran dos personas, si que hubieran dos personas, y una humana y una divina, de cierta manera tendríamos como 4 seres en la Trinidad. Es por eso que se afirma que es una persona y dos naturalezas. Ahora, esta realidad no solamente se ve con los títulos de Jesús, que estábamos estudiando anteriormente. Uno ve cómo fue su vida y puede seguir dándose cuenta que efectivamente era así. Algo era diferente en él, que no era un hombre común, pero ¿sabes qué? Pareciera que tenía mucho en común con nosotros igual. Vamos a seguir viendo en las Escrituras cómo se presentaba esta unión hipostática en la persona de Cristo. Cómo es que Cristo presentaba su ser como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Bueno, Juan 1, versículo 1 al 3, bastante conocido, se menciona explícitamente que Jesús es Dios, ¿verdad? Aquel logos, aquel verbo divino, es Dios. Es verdaderamente Dios. Jesús es verdaderamente Dios. Sin embargo, cuando vemos la vida de Jesús, y ahora nos vamos a la otra columna, podemos ver que Él tenía una voluntad humana que creció, que tuvo sueño, que soñó, que durmió, que tuvo hambre, que sufrió y que murió. Nuevamente, cualquier persona que va a las Escrituras pareciera que aquí hubiera una especie de contradicción. Por ejemplo, vamos a leer Juan 1.1 y Lucas 2.40. Juan 1.1 y Lucas 2.40. Este versículo nos presenta a Jesús como el verbo, como aquel logos, y aquel logos, aquella palabra eterna. ¿Sabes que en el principio? Él existió desde siempre. Y ahora, a pesar de que Jesús existió desde siempre, vamos a Lucas capítulo 2:40. Ahora vamos a Lucas 3:23. Y nuevamente vemos esta contraposición. Jesús es el Hijo eterno de Dios, el Alfa y Omega, el principio y el final. Este Jesús es el que estamos leyendo acá, que creció, que se fortaleció, que cuando tenía alrededor de 30 años, ¿cierto?, comenzó su ministerio. ¿Cómo puede ser posible que el mismo Cristo sea el Dios eterno y que pueda haber cumplido 30 años? Es porque Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En su divinidad Él es el Dios eterno. En su humanidad, claramente, Él se encarnó y nació de una virgen, dice la palabra de Dios, y creció. Otro ejemplo de esto, y quizás un reto para ustedes, no voy a visitar cada uno de estos pasajes, porque me gusta que podamos conversar un poco más. Me gustaría hacerle una pregunta con respecto a esta contraposición. Cuando pensamos en Jesús, por ejemplo, podemos decir que Él ascendió a los cielos, y de hecho hoy día de manera especial reflexionamos acerca de su resurrección y después de su posterior ascensión. Dice que Él está a la diestra del trono del Padre. Sin embargo, y no sé si están de acuerdo con mí, nosotros podemos decir que Jesús está con nosotros. No sé si están de acuerdo conmigo.
¿Cómo podemos afirmar que Jesús regresó al cielo y que Jesús está con nosotros? Así es. Cristo hoy tiene un cuerpo y Él está con Dios. Sin embargo, Él sigue siendo Dios, el Dios omnipresente, y por medio de su Espíritu, su presencia, la presencia de Jesús, hoy nosotros la podemos disfrutar. Por eso que ahí en Mateo dice, donde estén 2 o 3 reunidos, eso lo dijo Jesús. Donde estés 2 o 3, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ¿sabes qué? Ahí yo voy a estar en medio de ustedes. Y decir que, ¿sabes qué? Tenemos la presencia de Jesús por medio de su Espíritu, es una verdad, porque Jesús es Dios y Dios es omnipresente. Y Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y por eso podemos decir que está intercediendo a la diestra del trono del Padre. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Vamos a continuar. Creo que lo más importante para poder estudiar este tema es siempre ir a las Escrituras y poder entender qué es lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. El primer trabajo que tenemos que hacer con respecto a esto es tener claridad que ya las Escrituras dicen que Él era verdaderamente Dios, inmutable, era eterno, era todopoderoso, y que sin embargo Él también murió y resucitó. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Ese es el primer trabajo, como se dice, conocer el billete verdadero. ¿Para qué? Para que cuando alguien nos traiga algún billete falsificado, ¿sabes qué? Nosotros conocemos bastante bien, de primera persona, de manera personal, quién es Él a través de la verdad de la palabra de Dios. Y podemos reconocer aquellas deformaciones de Jesús. Y en esta segunda parte de la clase quisiera traerles algunas deformaciones de la persona de Jesús, errores que han nacido con respecto a esto, un tema bastante fundamental, para que cada uno de nosotros tenga claridad de que es un tema quizás complejo de entender y que hombres a lo largo de la historia, con buenas intenciones, han intentado explicarlo, pero han distorsionado a Jesús. Y han ido más allá de las Escrituras y han predicado un Jesús que no está acá. Eso quizás está un poco pequeñito. Y bueno, y les traje una declaración que si ustedes ahí googlean en internet unión hipostática y comienzan a leer un poco, van a encontrarse con que en un momento en la historia del cristianismo, bueno, los primeros 500 años de la historia del cristianismo estuvieron bien agitados porque hubieron varios errores y muchas herejías. Y habían concilios y se reunían los teólogos, ¿verdad? Y disputaban y llegaban a ciertas definiciones y ellos decían, bueno, así vamos a definir este tema. Y de las primeras herejías que se levantó en la historia de la iglesia fueron herejías en relación a la persona de Jesús. Imaginen un momento, este hombre murió, resucitó, ascendió y ahora un grupo a la luz del mundo, locos, está predicando a este hombre y está dispuesto a morir por Jesús. Y diciendo que es el Hijo de Dios, pero que es el Hijo de Dios y se encarnó. Y que murió y que nos representó en esa cruz. Entonces, en los primeros años de la iglesia hubo mucha controversia con respecto a quién era realmente Jesús, cómo era Él, cómo era su naturaleza. Y en el año 451 hubo un concilio en donde se definió un poco la unión hipostática. ¿Cómo es que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? Y voy a dar lectura a esto, no es necesario que ustedes se lo memoricen o algo así, pero de aquí sale lo que nosotros decimos hoy tan naturalmente. ¿Sabes que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? En ese concilio se definió de la siguiente manera, esta unión hipostática, decía, enseñamos a los hombres a confesar uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles e inseparables. En otras palabras, el texto está diciendo, ¿sabes qué? Verdaderamente Jesús tomó una naturaleza humana sin dejar de lado su naturaleza divina. Y estas dos naturalezas no se mezclaron, no se metió en una juguera y se mezcló, pero tampoco se pueden dividir. Jesús es así, 100% Dios, 100% hombre. Y estas naturalezas no se confunden y tampoco no se separan. Porque como dije anteriormente, si se separaran estaríamos hablando de dos personas diferentes.
pero Jesús es solamente un ser, una persona. Eso es lo que afirmaba esta declaración. Y esta declaración se escribió de esta manera porque estaba combatiendo ciertas herejías. Voy a mencionar algunas de ellas en la siguiente diapositiva. Herejías antiguas. Y como les dije, muchas de estas herejías nacieron con buenas intenciones. ¿Cómo ustedes pueden decir, cómo pueden hacer una herejía con buena intención? Es extraño, ¿no? ¿Cómo una herejía puede nacer con buena intención? Bueno, si ustedes estudian, muchas de estas herejías nacieron con buenas intenciones en el sentido de que un hombre se levantó, o un grupo de hombres se levantó y dijo, ¿sabes qué? Nosotros creemos que Jesús es Dios y queremos defender esta verdad. Y no queremos que nadie pase a violar a este santo y único Dios de las Escrituras. Y esta defensa la levantaron en base a ciertos argumentos que fueron más allá de las Escrituras y terminaron concluyendo de que Jesús era solamente Dios. ¿Por qué? Porque querían defender al único santo Dios. Y terminaron concluyendo de que Jesús no podía ser hombre. ¿Cómo el santo Dios se podía combinar con la carne? Concluimos que Jesús es solamente Dios. Con buenas intenciones, yendo más allá de las Escrituras, se concluye y se llega al error. Y en esos grupos podemos encontrar estos que quizás son los más conocidos. Está el ebionismo, que llegó a afirmar que Jesús fue solamente un hombre. Esta fue una de las primeras herejías en los primeros siglos. Esta herejía nace y estuvo muy influenciada por los judíos. Aquellos judíos que aún no creían que Jesús era Dios, aún consideraban una blasfemia que Jesús haya dicho eso, que se haya puesto a la altura de Dios. Entonces ellos insistieron en la humanidad de Cristo. ¿Sabes que sí? Jesús fue un gran hombre. Podemos decir que fue el mejor hombre de nosotros. Podemos decir que fue moralmente intachable. Fue una persona empoderada por el Espíritu. Pero no fue Dios. Esa fue la herejía. No vayamos tan lejos. Fue solamente un hombre, un profeta más. Y es interesante entender que esta herejía que nació ahí en el siglo I, II, con el transcurso de los años comenzó a transformarse, a mutar, y esto luego contribuyó a que naciera el mahometismo, que naciera el movimiento islámico, en donde si bien se considera que Jesús existió, pero fue un profeta, no era Dios. Una herejía que nació en el comienzo, años después, se transformó en la tercera religión más grande del mundo. Tenemos el adopcionismo, o también normalmente se habla de modalismo, que se afirmaba nuevamente que Jesús era solamente un hombre y que en cierto momento en su vida Dios lo adoptó como hijo, y como si Dios hubiese tomado la forma como de Jesús. Se llama modalismo porque se afirma normalmente que Dios estaba en modo padre y luego tomó el modo hijo y luego tomó el modo espíritu. Y es como si Dios, bueno, es uno, y como es uno, tiene que transformarse y tomar modos. Esa fue la herejía que nació en ese tiempo. Y a menudo, bueno, está muy relacionada con la Trinidad. Cuando se habla de la Trinidad, se habla de los modalistas que no logran entender, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado y cuando se escuchó aquella voz del cielo, no logran explicar cómo es que Dios en ese momento aparecieran los tres modos. No estaba tomando un modo u otro, no, estaba presentándose como el Dios trino. Otra herejía que nació en ese tiempo fue el docetismo. Y este docetismo fue al otro extremo. No sé si ven que el ebionismo decía, ¿sabes qué? Fue solamente un hombre. Bueno, el docetismo decía, ¿sabes qué? Fue solamente Dios. Como lo mencioné anteriormente, el santo Dios, ¿cómo es posible que pueda tomar forma de hombre? Eso no. No puede ser, ese no es mi Dios. Y el docetismo estaba muy influenciado por el pensamiento de Platón, que la carne es mala, lo espiritual es lo bueno, lo elevado. Entonces ellos llegaban a afirmar que el Cristo encarnado fue más que nada una apariencia, casi como una ilusión o una teofanía. Era así, era Jesús, era Dios mostrándose como un hombre, pero no era que era hombre, sino que más bien fue una aparición. Él estaba mostrándose de esa manera. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué?
lo divino no se puede, no tiene coherencia, no tiene armonía con la carne que tomó Jesús. ¿Cómo Dios iba a humillar de esa manera? Eso afirmaba el docetismo. Y finalmente el arrianismo, que quizás eso puede sonar un poco más que este hombre, cierto Arrio, un hereje también de los primeros siglos de la iglesia, que llegó a afirmar que Cristo solamente fue un ser creado. Un ser que, claro, presentó atributos y cualidades bastante elevadas, pero no era Dios. Era una especie de ser entre Dios y los hombres. Era como que estaba ahí. No llegaba a ser Dios, pero tampoco era solamente un ser. De hecho, llegaron a afirmar que Cristo era el ser creado más elevado que existía. Pero no era Dios, no era la misma sustancia de Dios. Podía ser similar, pero no tenía una verdadera naturaleza divina. Y así continuaron haciendo herejías, errores, que como dije muchas veces con buenas intenciones y otras con no tan buenas intenciones, nacieron. Ahí menciono dos más. Y lo impresionante es que, hermanos, incluso hoy en día estamos rodeados de estos pensamientos, y es por eso que quise traer esto, no solamente para dar una clase de historia y para que hoy qué bueno que ahora entiendo que hay algunos movimientos heréticos en los primeros siglos, sino que hoy día estamos rodeados de movimientos de personas que dicen creer en el Cristo de las Escrituras y que sin embargo es un Cristo bastante distorsionado. No es el Jesús bíblico, no es el Hijo de Dios que se revela en su palabra. Aquí solamente traje tres movimientos modernos que podríamos llamarles heréticos, que caen en el error. Está el movimiento de solo Jesús, un movimiento que nace dentro de la iglesia pentecostal. No es que toda la iglesia pentecostal sea el movimiento solo Jesús, sino que nace de ahí, y de ahí se desprende un movimiento que normalmente se le conoce como el pentecostalismo unicitario. Un grupo de pentecostales que se salió de la iglesia pentecostal y que hoy día afirman que, la unicidad de Dios, niegan la Trinidad. Y al negar la Trinidad, ellos afirman que Jesús solamente es el único Dios verdadero. Solo Jesús. Jesús es el único Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu? Hay diferentes ramas en este movimiento, pero en su mayoría ellos afirman que Jesús fue el que tomaba el modo de Dios. Y Jesús hoy toma el modo, por ejemplo, de Espíritu Santo. Ese es Jesús. A veces se manifestaba a sí mismo como el Padre, a veces como el Espíritu, a veces como el Hijo. Dios se revelaba de diferentes maneras, de diferentes modos. Este movimiento nació el siglo pasado. Y es el mismo error que aconteció en el siglo 300, en los años 300, en los años 400. Podemos encontrarnos con los famosos testigos de Jehová. No sé si recibieron su folleto esta semana, invitándolos, ¿cierto?, al culto que iban a tener este fin de semana. Los testigos de Jehová afirman que Jesús fue la creación de Dios más elevada, pero no fue Dios. Ellos son enfáticos en mencionar que Jesús fue un ser creado, el más alto ser creado, pero un ser creado. O sea, mucho mejor que nosotros, que la humanidad en general, pero no llegaba a ser Dios. Eso afirman los testigos de Jehová. Y finalmente están aquí nuestros amigos que nos saludan siempre en las calles, los mormones, ¿cierto? Los mormones afirman, y uno cuando conversa con un mormón cuesta un poco adentrarse en temas doctrinales y poder saber como con certeza lo que creen. ¿Un mormón podría llegar a afirmar que Jesús es Dios? Sí. ¿Podría llegar a afirmar que Jesús es Dios? ¿Un mormón afirma que Dios Padre es Dios? Sí, afirma que Dios Padre es Dios. ¿Un mormón podría llegar a afirmar que el Espíritu Santo es Dios? Sí, podría llegar a afirmar que el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿sabes qué? No solamente es Dios, sino que es un Dios. Usted habla con un mormón y usted le dice, yo creo en la Trinidad, y él le va a decir, yo creo en la Trinidad. Usted le va a decir, yo creo que Jesús es Dios, y le va a decir, yo creo que Jesús es Dios. Ahora, ¿qué entienden ellos como Trinidad? Ellos entienden como Trinidad a tres personas diferentes, a tres seres diferentes, con tres naturalezas diferentes, a tres dioses. Y es por eso que ellos no temen decir que Jesús es Dios. Ellos creen que el Dios de este universo, en algún momento, en algún lugar, fue como tú y yo.
y que Él se esforzó lo suficiente en su vida para que en la eternidad se le fuera dado este universo y que hoy fuera el Dios de esto. Eso es lo que afirma un mormón. Ellos no van a decir que es una religión politeísta, pero cuando uno habla acerca de deidades, ellos creen que su esfuerzo aquí en la tierra puede ser compensado en el futuro con que ellos puedan ser elevados a esa posición. Eso es lo que cree un mormón. Ahora, yo no dejaba de pensar en el texto que aparece en Eclesiastés, allá abajo lo voy a leer acá, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Si uno hace un estudio, bueno, no hay una conexión directa entre los mormones, entre los testigos de Jehová, con estos hombres o estas herejías del primer siglo. No hay una conexión tan directa, pero uno puede ver que cierto pensamiento se repite y vuelve a nacer. Hay algo quizás dentro del corazón humano que sí está en busca de un Salvador, pero lo busca en otras partes, va más allá de las Escrituras y buscamos quizás algo que podamos entender nosotros, algo que se asimile más a nosotros, algo más digerible y vamos más allá de lo que el Dios Trino ha revelado en su palabra. Y esto se repite. Y es por eso que es de bendición estudiar la historia de la iglesia, porque usted se va a dar cuenta que ciertas cosas que acontecieron ya y que se resolvieron, hoy en día están volviendo a nacer. Y no nos damos cuenta. Ahora, quizás usted ve esta lista y dice, oye, pero yo tengo un buen amigo que es testigo de Jehová, un querido conocido que es mormón, y a veces hablamos acerca del Señor a cierto nivel y podemos tener mucho en común. Y quiero concluir esta clase meditando en lo siguiente, y que me ayuden a responder estas preguntas. Hemos visto a Jesús, su naturaleza, su ser, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y hemos visto ciertos movimientos que no están de acuerdo completamente con esa verdad. ¿Por qué debiéramos llamarle a estos movimientos o considerar estos movimientos como heréticos? ¿Ya? ¿Ya? Una de las cosas que podemos decir que se alejan de ciertas doctrinas, creo que ocupó, Sebastián, una palabra importante, no sé si ocupó principal o fundamental, pero se alejan de ciertas doctrinas que son cruciales para lo que nosotros creemos. Ahora, sigamos profundizando en esta respuesta. Ok, se alejan, no creen esto que nosotros creemos. ¿Y eso qué implica para ellos? Porque ellos van a la iglesia todos los domingos o sábados, porque ellos probablemente moralmente intentan ser buenas personas. ¿Qué implica que ellos no crean esto de Jesús? ¿Por qué? No serían salvos, porque se desvían, ¿cierto?, del correcto entendimiento de quién es el Salvador. Y ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué es importante tener un correcto entendimiento de la deidad y de la humanidad de Cristo? O más específicamente, porque decimos que no serían salvos si es que no creen en esto. ¿Por qué es importante para la salvación que Jesús haya sido verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? Para la salvación. ¿Por qué tenía que ser así? Ya, eso está correcto, ¿cierto? Si es que no creen que es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, sabes que estás creyendo en una persona imaginaria que se llama Jesús, pero no en el Jesús de la Biblia. Eso es cierto. ¿Ya?
¿Ya? No sé si alguien quiere complementar o sumar a esa respuesta. ¿Por qué su ser tenía que ser así? Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No sé si alguien quiere complementar algo más a la respuesta ahí de la hermana. Jesús tenía... Mati. Así es. Esto es importante, esto es crucial, porque a través de esto podemos entender por qué somos salvos. ¿Por qué es que una persona colgando de un madero pudo comprar la redención de tantos pecadores? Es porque Él no era cualquier persona, era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Es porque, ¿sabes qué? Un hombre cualquiera no podía salvarnos. Si una persona se amanecía en la mañana y decía, ¿sabes qué? Voy a morir en un madero, no iba a cumplir con los estándares de Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y ese es su estándar. Y en cierto sentido, por eso decía que esos hombres con buenas intenciones decían, ¿sabes qué? Dios es santo, santo, santo. Un hombre cualquiera no podía lograr llegar con el estándar de la justicia y la santidad de Dios. Y es por eso que tenía que ser Dios mismo enviando a su Hijo. Y ahora no era suficiente que fuera Dios mismo, sino que Él vino a representarnos a nosotros. Su obediencia es nuestra obediencia hoy. El precio que Él pagó en la cruz era el precio que yo tenía que pagar. Él era mi representante, Él se identificó con nosotros. Y es por eso que se bautizó, y es por eso que hizo y padeció y vivió como un hombre. Y veíamos la semana pasada un hombre bastante humilde, ni siquiera vino como un rey, no, Él se humilla. Él tenía que ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, era necesario, tenía que ser así. Y negar esa verdad es negar la cruz, es negar el evangelio. Yo no de manera personal no logro entender cómo una persona que estudia a Jesús puede negar ciertas verdades y aún creer que puede tener una relación para con Dios. Y es que yo necesito a este Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Quiero terminar esta clase leyendo un pasaje en Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Hebreos 2, 17 al 18. Dice la palabra de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si es que Jesús no es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, bueno, esos para no se pueden cumplir. Ese propósito que hay detrás de esos para no se pueden cumplir. Él tenía que ser semejante en todo a sus hermanos. ¿Para qué? Para ser nuestro fiel sumo sacerdote, nuestro fiel representante, para expiar los pecados del pueblo. Si alguien niega estas verdades, bueno, lo que sigue del pasaje no se puede concluir. Nuestros pecados no han sido expiados. No hay nadie que se haya identificado con la raza humana, haya sido semejante a nosotros. Era necesario esto para que se cumpliera el propósito eterno de redención de parte de nuestro Dios. Vamos a ir concluyendo la clase de hoy y como les dije en un comienzo, comenzamos cantando un himno a la vieja escuela con los himnarios y vamos a terminar cantando un himno, aprovechando que en este día quizás de manera especial recordamos la resurrección de nuestro Salvador. Nos ponemos de pie y cantamos el himno 328.
Salvador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo esa me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Oramos para dar término a esta escuela dominical y por los alimentos también que van a estar servidos en el break. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor bendito, porque podemos estudiar tu palabra y también, Señor, podemos estudiar la manera en que tú has obrado a través de la historia, Señor, la manera en que has usado a creyentes a lo largo, Señor, de los siglos que te han conocido también a ti, Padre. Y hoy nos podemos subir sobre sus hombros, Señor, y seguir profundizando, Señor, en estas verdades. Padre amado, ayúdanos, Señor, a seguir conociendo a este glorioso y verdadero Cristo, Señor, tu Hijo, Señor, que se revela por medio de tu palabra. Padre amado, agradecemos también por los alimentos, Señor, ayúdanos, Señor, a tener un tiempo, Señor, de bendición compartiendo con hermanos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener un pequeño break y en 15 minutos volvemos a este lugar para comenzar con el culto de adoración.